La Presidencia de la República confirmó en el día de hoy cambios en el Ministerio del Interior, en la Cancillería Nacional y en Itaipú Binacional. Algunos de estos cambios fueron inesperados y otros que, siendo esperados, no se produjeron ni parecen estar en la agenda del presidente Mario Abdo. Concluye una semana con la energía que tenemos los viernes. Alcanzamos los 15. Alcanzamos los 15. Hoy es el programa número 15. Qué buen apunte, sí señor. Sí, Así es. Mitad del mes, ya no ganamos la mitad de la paga. Efectivamente. O sea, esperemos que se concrete después, no como algunos cambios que se guardan. El mes o la paga. Sí es. Ambas cosas. Es verdad. Hacemos Bueno. el reconocimiento de cambios. Dale, ¿sí? dale. A punto de comenzar otro año escolar en medio de mucha incertidumbre y con un sistema educativo que urge reformas. Un protocolo sanitario fue planeado sin pedir la opinión del sector más importante, los docentes, ignorando falencias estructurales y el grito de auxilio de los directores por contar con instituciones dignas. El 2 de marzo se reinician las clases presenciales en nuestro país. ¿Cuáles son los planes para volver a aulas? Es una de las preguntas y que genera mucha incertidumbre efectivamente entre los padres y en la comunidad educativa. No tenemos dudas que el invitado de hoy es el más apropiado para darnos respuestas desde el sector público. Está en su ficha. Robert Cano. Ingeniero, economista, magíster en elaboración y evaluación de proyectos. Fue director ejecutivo de la organización Juntos por la Educación, viceministro de Educación Básica desde noviembre del 2018. Viceministro, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por el espacio. Valoramos muchísimo este tipo de espacios porque la gente necesita saber. La idea. Exactamente. Y estos son los puntos en litigio, los temas que vamos a conversar con usted si tuviera la gentileza. A ver. Balance del ciclo 2020. Plan de retorno a clases. La brecha educativa agravada por la pandemia. Bueno, temas interesantes, temas que generan la expectativa de la ciudadanía, temas que evidentemente forma parte seguro que del sueño y desvelado de muchas madres, muchos padres en las casas. Ministro, ¿cómo empezamos explicando que en términos de cuándo y en qué condiciones, digamos, el Ministerio arranca la etapa escolar este año? ¿Cuáles son los 3 o 4 puntos vitales desde su punto de vista? Sí, este año 2021 iniciamos un año lectivo bastante complejo. El año 2020, como decía hace rato, es un año que tuvo cierta predictibilidad porque teníamos clases a distancia, virtuales en todo el sistema educativo. Ahora, la situación del conocimiento que tenemos de la pandemia y de ciertas zonas donde básicamente las condiciones son ideales para el retorno presencial, nos desafían a coexistir dos sistemas, el presencial y el virtual. Y en ese caso, el aprendizaje que tuvimos del año pasado para nosotros es un insumo muy importante para poder enfrentar este desafío que para los equipos técnicos y para toda la comunidad educativa va a ser tal vez el más grande de los últimos tiempos. ¿Cuál es el punto de partida, insistiendo en este interrogante? Porque es fundamental para saber qué es lo que se puede hacer. El 2020, desde el Ministerio de Educación parece que existe una gran resistencia, Robert, a admitir que fue un fracaso y se presenta como un éxito. Son dos visiones muy distintas y esto se palpa y se manifiesta a nivel comunitario en la sociedad, en donde la opinión muy extendida es que fue un fracaso. ¿Por qué ustedes sostienen que fue exitoso? Es perfectamente comprensible porque es una cuestión de expectativas. Yo les comento que no solamente el objetivo de la educación paraguaya, sino el objetivo de la educación en el mundo ha sido uno y básicamente común: mantener el contacto de los estudiantes con sus docentes en un tiempo de pandemia. El alto riesgo que se tenía era que ante una propuesta inapropiada de parte de los ministerios de educación se pudiese
dar una especie de separación o disociación de los estudiantes con el sistema educativo. De la noche a la mañana, la escuela se trasladó a la casa y la casa tiene una realidad bastante diversa. Entonces, las propuestas de cada país, de alguna forma, estaban más que nada atendiendo a esa realidad de los hogares. Nosotros, desde ese punto de vista, y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas incluso de organismos internacionales, hemos tenido un muy buen resultado por el lado de mantener el vínculo. Otra cosa es la calidad, que podemos comenzar a discutir, incluso si es que la expectativa de la gente es que en tiempos de pandemia mejoremos sensiblemente la calidad respecto a tiempos prepandémicos. Pero el objetivo que teníamos, el de mantener el vínculo, se consiguió. Nosotros hemos tenido en un último reporte del Banco Mundial un muy buen posicionamiento. Paraguay ocupó el 4º lugar en la región entre 14 países, como un país que tuvo el 97% de contacto entre sus estudiantes y docentes en un tiempo muy complejo. Por eso decimos que en ese aspecto, que fue básicamente el objetivo fundamental del Ministerio, hemos tenido un año difícil, pero hemos superado esa brecha. Seguro que vamos a volver sobre el tema pedagógico, como planteaba el compañero Benjamín. Quiero ir, sin embargo, brevemente al respecto al tema infraestructural, porque vimos hace poco tiempo unos reportes de escuelas que estaban cayendo, de techos que estaban cayendo, y hoy el responsable de la Dirección General de Finanzas de vuestra cartera, el señor Duarte, dice que no hay fondos para reparar 9.000 instituciones educativas. Me pregunto, ¿fondos para cuántas hay? Y me pregunto también, ¿qué se hizo durante este año pandémico? Porque no veo restricciones a la hora de hacer una mezcla y poner un ladrillo en relación a la pandemia, digamos. Y aparentemente podrá ser simple, pero es una tarea muy compleja. Los recursos del sistema educativo destinados a infraestructura están distribuidos en fondos del ministerio y fondos de gobernaciones y municipalidades. Lo que se hace es un trabajo coordinado. El año pasado, el ministerio intervino 1.500 escuelas y colegios con algún tipo de intervención, alguna reparación de baño, alguna aula nueva, algún comedor, y las municipalidades y gobernaciones unas 1.200 más. Han sido más o menos 2.700 instituciones educativas que se han intervenido el año pasado, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Sigue siendo insuficiente porque estamos hablando de cerca de 8.000 escuelas. Por lo tanto, muchas están en lista de espera. Entendamos lo siguiente, a medida que es más grande el activo de cuanto a infraestructura, el costo de depreciación es mayor. O sea, no es simplemente construir, sino también mantener el doble desafío. Si nosotros vemos por ese punto, de ese lado, el desafío es enorme, porque no solamente construir para ampliar la capacidad y dar albergue a nuevos estudiantes, sino todo lo que se hace también necesita un mantenimiento que tiene un costo enorme, y eso se hizo. El año pasado, 1/3 casi de las escuelas y colegios fue intervenido. Aún así, hay algunas que están en lista de espera. Bueno, esperemos que este año podamos ir progresivamente ampliando esta brecha, que ya también es histórica. Paraguay tiene 6,7% de analfabetismo. Según algunos estudios, otros varían 6%. Un poco hacia abajo. Esto es en términos de analfabetismo absoluto. Así es. Después tenemos el funcional, que es altísimo. Lo que comprende, lo que llega a comprender la persona que lee, que también eso ya es un sector muy grande. 240.000 chicos que tienen entre 15 y 19 años están fuera del sistema educativo. El año pasado, en términos educativos, fue desastroso, Robert, porque los chicos que estaban en primer grado no aprendieron a leer, ahora están en segundo grado. Los que estaban en segundo grado y tenían que aprender otras cosas no aprendieron, ahora están en tercer grado. Ese golpe a la educación, yo creo que no se acepta. Se trata de presentar como una cuestión exitosa y hay que aceptar, claro, si recibimos una paliza tremenda. Sí. En las clases a distancia, por nuestro atraso, no funcionaron en la medida que se esperaba, por lo menos. ¿Cómo hacemos para recuperar? ¿Por qué no aceptamos primero y cómo recuperamos? Por eso, Benjamín, quiero dividir el aspecto del mantener el contacto. Se sostuvo, eso se sostuvo. Ese es un éxito, es un logro el haber mantenido un contacto con casi el 95% de la comunidad educativa. Las tasas de egreso del nivel medio fueron superiores en el 2020 que las que se estuvieron en el 2019. O sea, un punto porcentual, por cierto, pero ya es un progreso, ¿verdad? Ahora sí, y te doy la razón, el lado de la calidad es la deuda, y a lo mejor el año pasado se agudizó más porque era sumamente complejo.
¿Qué hacemos en el 2021 para paliar las dificultades del 2020? Donde se mantuvo el contacto, eso sí, se mantuvo el contacto. En este proceso, en la propuesta pedagógica del 2021, se tienen, dependiendo de los distintos grados, un primer grado, por ejemplo, al inicio del año lectivo 2021 va a tener cerca de un tercio del año lectivo destinado a reforzar, a repasar y a reformular propuestas que debían haberse dado o por ganadas en el 2020. Entonces, ese tipo de adaptaciones para cada grado implican un reconocimiento nuestro de que el 2020 fue un año complicado, pero la propuesta del 2021 se compadece de eso y la propuesta pedagógica considera un periodo bastante importante del año para reforzar los aprendizajes que no hemos conseguido en el 2020. Mantener el contacto, estimado viceministro, es casi un hecho de relaciones públicas, no educativo, digamos, ¿verdad? Y dentro de eso, yo recuerdo el paradigma instalado por aquel plan Ceibal en Uruguay que tenía que ver con la conectividad, con... Ok, la infraestructura de conexión, digamos, que va más allá de mantener el contacto, que es transmitir pedagogía, por cierto, escasa en Paraguay. Digamos que les sorprendió la pandemia, digamos que, como lo dice Benjamín, en muchos frentes no supieron reponerse. Pero este año ya va a ser imperdonable que sientan ciertos errores, como por ejemplo, por eso me pregunto, ¿cómo vamos a conectarnos con las familias este año? ¿Seguiremos dependiendo de que en la casa de doña María exista un smartphone o cuál va a ser la... Ahora, tenemos que entender que las inequidades que se dan a nivel estructural también se reflejan en la escuela. Claro. Este es un país que tiene un 25% de los hogares con conexión de banda ancha, fibra óptica o cable. Y solo un 25% de los hogares tienen una computadora o una notebook. El 75% no tiene ese recurso que es importante para las clases en línea. Eso no solamente es la realidad de Paraguay. Disculpen que traslade el análisis a otros países también. Hicimos el estudio comparativo que hicieron los demás países. La gente habla de... Lo ideal sería unas clases en línea, en tiempo real, como hacen de repente los colegios de élite en este país, que pueden, porque de ambos lados existen las condiciones para que eso se dé. En ningún país esa cifra de contacto así online llega al 30%, en la región por lo menos, ¿verdad? Cada Ministerio de Educación adaptó la propuesta a la realidad de sus hogares. Y si hay algo que existe en la mayoría de los hogares, 98% de los hogares, es el teléfono. Nos critican porque se hizo por WhatsApp la comunicación entre docentes y estudiantes. No es solamente el caso paraguayo. En otros países se hace incluso por mensajes de texto. El objetivo, y reitero, yo sé que es una cuestión de expectativas, reconocemos que la gente necesita respuestas en todas las dimensiones, pero no es fácil, Augusto, mantener el contacto con 1,5 millones de estudiantes en un tiempo complejo. Sí. Se mantuvo ese contacto y bueno, ahí tenemos los resultados para Paraguay. Pero, entiendo que podrá parecer una sensación de exitismo, ¿verdad? Ese es el punto. La mayor crítica ni siquiera es el mecanismo que se utilizó o que se puede utilizar y bueno, qué sé yo, a veces para transportar algo tenés que usar una carreta y si es lo que tenés, adelante con la carreta, ¿verdad? Así es. El tema es que se presente la carreta como un éxito. Ese es el tema, el exitismo de PETA, del ministro. Yo hago la salvedad, el viceministro es una especie de pararrayo en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Todos vamos permanentemente sobre él porque es la voz cantante, dado que el ministro también en gran medida no asume ese papel. No quiero entrar en las cuestiones internas de ustedes, cómo se dividen las tareas, pero siempre se proyecta el éxito y tenemos esto que estáis diciendo, esta brecha pre-pandemia se agravó con la pandemia. 1.050.000 chicos por debajo de 14 años están en el sector público. Es una cantidad muy alta, sí, muy alta. Ese sector hoy está peor después de la pandemia. Entonces, cuando entramos al 2021, tenemos que partir de esa base. Es decir, el 2020 nos fue como el demonio en materia educativa. Por eso, Benjamín y Augusto, el diseño de la propuesta 2021 reconoce, vamos a publicar, en la primera semana de febrero publicamos el plan 2021 y está en cada uno de los grados o niveles el reconocimiento implícito. Cuando vos hablas de nivelación de varias semanas o meses al inicio del año, estás reconociendo que tenés que
repasar suficientemente lo que el año pasado no pudiste. Nuestra apuesta grande es a la presencialidad, principalmente en zonas rurales. Y pido, por favor, ese espacio, esa consideración, porque donde más golpeó la pandemia en educación es en las zonas rurales. Ahí la señal de internet es fluctuante, existe pero es fluctuante, la economía golpeó de forma más cruda en esa zona, los padres a lo mejor por cuestiones vinculadas a su formación no podían acompañar a sus hijos como debieran, como muchos padres pudieran acompañar. Entonces, esos tres factores queremos de alguna forma suspender este año, invitando a los padres a que envíen a sus hijos a clases presenciales. ¿Por qué digo ahí? Porque en las zonas rurales hay prácticamente ninguna circulación comunitaria o pocos casos. Las escuelas son espacios amplios, aireados, y hay muy poca matrícula. Y pocos casos. Y pocos casos. Entonces la idea es esa, que los padres en zonas principalmente rurales envíen a su hijo, porque ahí sí se dio una brecha muy importante por esas condiciones que te decía. Tremenda. Tenemos que ir a la pausa. A la Sí, vuelta señor. también vamos a ver cómo retornan en zonas urbanas, Central, Asunción, ¿retornan a clases presenciales o no? Van a seguir las clases a distancia, pero enseguida, por favor, ¿sí? Breve pausa, ya volvemos. Aquí retornamos en Fuego Cruzado. Hablaba de nivelación ante la última pregunta de Benjamín. Quiero entender que estamos hablando de cómo recuperar un terreno perdido, un terreno frustrado, un terreno no realizado. Y hizo alguna alusión, viceministro, pero le quiero pedir muy concretamente, cómo vamos a recuperar terreno perdido en lo tecnológico, en lo pedagógico, en lo infraestructural, pero con citas breves y concretas para entender qué va a cambiar en relación a lo que fue este año. Este año vamos a tener dos sistemas coexistiendo, porque los padres van a optar por la modalidad virtual, una virtualidad mejorada, una opción, la propuesta del Ministerio va a estar mucho mejor sustentada este año que la que tuvimos el año pasado. La tecnológica. La tecnológica, sí. Y la presencial, obviamente, va a tener también sus complicaciones vinculadas a la parte de bioseguridad y a la convivencia de los estudiantes. Por eso este año es muy complejo. Entonces, ¿Va a ser más complejo? va a ser más complejo, mucho más complejo por la coexistencia misma, porque imagínense... El año pasado no hubo clases presenciales, digamos. Presenciales. Entonces, eso implica desde la configuración misma de los grupos de estudiantes, por ejemplo, una complicación de las más grandes, por cuestiones vinculadas a la salud pública. Los docentes catedráticos que generalmente tienen y dictan clases en distintos colegios pueden quedarse solamente en un colegio a dictar clases. Esa es una condición muy fuerte para el sistema que nos obliga a utilizar distintas estrategias para poder compensar, porque a pesar de que, por ejemplo, hay otro tema, solamente algunas asignaturas van a ser las que van a manera presencial. A partir del séptimo grado, las que llamamos instrumentales van a ser presenciales. El resto va a continuar en régimen virtual, de modo tal a que el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, por ejemplo, con el primero, segundo y tercero de la media, no se junten en el mismo espacio y en el mismo momento en el tiempo, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces son desafíos muy complejos que se están resolviendo. Les soy sincero, tenemos más preguntas que respuestas hoy. Bueno, y ese nivel de humildad es que es fundamental para abrir el diálogo y no Más creer preguntas que hoy. se tienen Pero, todas las una soluciones a curiosidad todos los nomás, males. antes que se me pase, cuando decías estas van a ser presenciales y estas, las que no van a ser presenciales, voy a usar mi expresión que no es técnica, son las teóricas, por ejemplo. Por ejemplo. Ok. Sí. Humanísticas. Claro, Humanística, eso, las eso. leídas, como dice La la leída. La leída. Eso. Eso. Ahora, te consultaba antes del corte, porque mucha gente está pendiente de esto. Hay regiones del país en donde el virus está pegando con mucha fuerza la pandemia. Central, Asunción. En el interior no es así, no es la realidad, es la que vos señalabas. En estas regiones, ¿se evalúa la posibilidad de prolongar la vuelta a clases, posponer la vuelta a clases presenciales o todavía no? No, realmente eso siempre eso siempre es probable. Existe esa probabilidad. Siempre hemos dicho, incluso el año pasado, hay 4 preguntas cuya respuesta final la tiene el Ministerio de Salud. El cómo se va a retornar con el protocolo, quiénes van a retornar, también lo define. El año pasado, por ejemplo, retorna lo del último año en la media, por ejemplo, ¿verdad? El cuándo y el dónde. Entonces, al poner el cuándo y el dónde como preguntas a responder, implícitamente existe esa posibilidad de que se pueda evaluar. Hasta hoy vuelven todos a casa Hasta hoy el 2 de marzo. todos, pero no quita que el Ministerio de Salud pueda hacer una evaluación y nos diga, bueno, o sea que en estas zonas, por ahora no.
pero sí lo que es seguro en zonas rurales. ¿Me equivoco o hay o se utilizará la estructura de Copaco y la ANDE, tengo entendido, en términos de desarrollo tecnológico hacia el interior? No, Particularmente Copaco. Sí, el proveedor oficial del ministerio es Copaco. No Ok. obstante, La información que tengo es que todavía hay dificultades en la propia Copaco, digamos, para terminar de realizar sus troncales, de terminar sus troncales. ¿Cómo está avanzando con eso? Porque estamos en vísperas. sí, es complejo el tema. Evidentemente vamos a tener que coexistir el año que viene con algunos inconvenientes en infraestructura de conectividad en las escuelas. Nosotros hemos recibido el ministerio con poco más de 200 escuelas con conexión a internet. En este periodo se han conectado 1.700. O sea, no estamos ni llegando a las 2.000 escuelas con conexión a internet. Esa es una realidad que duele, por supuesto que sí. Porque en el siglo XXI tener una escuela sin conectividad es prácticamente aislarlo de un mundo de posibilidades, ¿verdad? Entonces, recapitulando, volvemos a clase después de un año que educativamente fue malo, ¿verdad? Por su impacto, el no tener clases presenciales en una situación complicada, con dos modelos que vamos a ver cómo se combinan. Yo quería hacerte una consulta de carácter político porque seguramente va a ser un año también donde va a haber muchos conflictos en este ámbito. Sindicales, políticos. Uno de los reclamos más antiguos con respecto al gabinete, de los cambios en el gabinete, fue justamente la educación, el de PETA. Apenas inició la gestión ya empezaron los reclamos de gremios sindicales, movimientos estudiantiles y demás, y otros sectores de la sociedad. El tema político, ¿cómo evalúan ustedes? Porque es muy difícil en medio de conflictos encarar o desarrollar toda la malla curricular, los planos educativos y demás. El Ministerio de Educación y Ciencia es por lejos, sin desmeritar a las demás, el más complejo de todos. El más complejo. En el Ministerio coexisten, y eso es real, intereses de distinta índole. Cada quien buscando su cuota de conveniencia. Intereses políticos existen. Intereses económicos existen, es la cartera con más presupuesto. Intereses religiosos hay, Seguro. también hay. Intereses gremiales y hasta personales. Entonces, en ese sentido, el ministro Eduardo es un ministro que goza de la absoluta confianza del presidente, y para nosotros, los técnicos, pues yo soy un técnico, él nos da mucha libertad de acción, para los técnicos, ¿verdad? Él maneja los vínculos con las otras instancias, y por un lado, nosotros como técnicos nos sentimos apoyados o blindados por ese lado. Les cuento una cosa, yo no tengo afiliación política. Es uno de los viceministerios más grandes del ministerio, y hace siempre, entre broma y en serio, le pregunta al ministro, ¿por qué sigo yo acá? Sin embargo, él sostiene a sus viceministros, ninguno de los 3 viceministros tiene afiliación política. Eso es inconcebible muchas veces en otro escenario, pero se mantiene ese principio de buscar, y cuesta, aislar la influencia política de la educación, porque existe esa influencia. Esas presiones son fuertes, que han definido mucho del desorden educativo. El hecho de que hayan tantas escuelas con tan pocos estudiantes fue producto de una influencia política que de alguna forma, para granjearse votos o granjearse la simpatía de la población, creaban escuelas en lugares innecesarios, y hoy es un desorden tal que volver para la optimización es todo un gran desafío. Igual la politización de un ministerio no requiere de una cabeza política, es una estrategia que se puede dar desde el estamento gubernamental. Ministro, ha existido un paradigma siempre en las familias trabajadoras que acceden a cierto nivel, que es enviarle al niño a una escuela, a un colegio privado. Se sabe, a consecuencia de lo que ha ocurrido, que hay una migración, digamos, hacia el sector público de numerosos niños. 6.000 cuantificando. El año pasado. ¿Cómo van a administrar eso? Mira, hablando en términos porcentuales, el año antepasado, 2019, migraban normalmente unos 2.500 a 3.000 por año. La cantidad normal, porque no creamos que el fenómeno de migración es solamente en tiempos de pandemia, también es un fenómeno que se da en tiempos prepandémicos. Entonces, el año pasado tuvimos 3.000 estudiantes más que pasaron del sector oficial, del privado al oficial. Sobre una población de 1.200.000, no es un número significativo. El ministerio tiene capacidad de poder absorber matrícula, ojalá que no, por una cuestión vinculada a los afectos de los estudiantes, porque es un último caso, ¿verdad? Pero se ha hecho un esfuerzo importante, el sector privado hizo un esfuerzo importante, los docentes del sector privado también, para poder ajustar sus economías y sus
su oferta seguramente para que esa migración no haya sido tan grande. Esperemos que este año se mantenga eso. Kit escolares y kit de alimentos son reclamos de todos los años. Este año nuevamente los gremios Sí, por estudiantiles supuesto. lo Todos los plantean. beneficios de los estudiantes, entiéndase, kits escolares. El tema de los alimentos, vamos a continuar con el esquema de distribución de esas bolsas de material de insumos no perecederos, el boleto estudiantil, todos los que son beneficios están presupuestados y van a ser ejecutados este año. Agradecemos el tiempo y que tengan un buen fin de semana, viceministro. Se acabó. Se acabó. Muchas gracias. Pero seguiremos hablando. Cuando guste. Muy Nos amable, vamos. muchas gracias. Hasta la Nos próxima vamos semana. en la próxima semana. Ojo, que no es cualquier cosa, ¿eh? Ujú. Está llegando. Va. Lo que No está es poca llegando. cosa, efectivamente. Sí, señor. Cuenta final con la señora Carmiña Masi. Y alguien más. Y alguien más. Alguien. Digamos que Gustavo Velázquez. Dos grandes profesionales. Sí, señor.